Bien, buenos días, niños. Vamos a compartir este video, ¿verdad? Para que vayamos trabajando de una forma eh, más puntual, más conceptual, lo que estamos viendo con respecto a la clase de educación en la fe. Vamos a ver en este día la Pascua de Jesús, salvación del ser humano. En estas páginas nosotros las encontramos para los que tienen su libro, ¿verdad? A partir de la página 100, son las tres páginas, 100, 101 y 102, para que vayamos, ¿verdad? Los que tienen su libro y ir siguiendo la lectura y los que no, pues por lo menos aquí tienen en pantalla el material para que podamos irlo leyendo, ¿verdad? Yo voy a irlo leyendo y lo vamos a ir explicando. Bien. Vamos con la primera página. Dice, en Semana Santa, los ojos del mundo se vuelven hacia la comunidad cristiana, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Durante la semana, durante esta semana, la más importante del año para la Iglesia de Cristo, el conjunto de los creyentes celebra con una mezcla de sentimientos y experiencias. Inicia con una multitudinaria alabanza a Jesús con ramos y pañuelos. Esto es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? El Domingo de Ramos, la procesión de la burrita, la procesión de Jesús del Triunfo, donde ya sea el sacerdote o una imagen de Jesús o incluso a veces el personaje en las iglesias donde hay Judea, el personaje que hace de Jesús, se monta en un burrito y simboliza la entrada que Jesucristo hizo a su ciudad natal, ¿verdad? Y eso es lo que lo conmemora la iglesia. Después, continuando la lectura, dice, prosigue con el conmovedor lavatorio de los pies que evoca al Señor sirviendo al prójimo. Ya aquí nosotros lo tenemos el mero jueves santo, ¿verdad? Que en clase hablábamos que no solamente el lavatorio de los pies, porque el lavatorio de los pies simboliza la humildad que Jesús tuvo para con sus discípulos, pero también hay tres cosas muy importantes que mencionamos el que se celebra en el Jueves Santos. El primero es el, la institución de la Eucaristía. Fue un Jueves Santos que Jesucristo instituye la Santa Eucaristía. El segundo, al instituir la Eucaristía, también Jesucristo instituye otro sacramento, que es el orden sacerdotal, porque le dice a los apóstoles, ¿verdad? Vayan y celebren esto en conmemoración mía. Y el último también, que el mandamiento del amor. Cuando Jesucristo, después de la cena, hablando de los mandamientos, explicaba, ¿verdad?, que el mandamiento más importante y en el que se resumía toda la ley era el amor. Más adelante en la escritura vamos a escuchar al apóstol Pablo que nos dice, ¿verdad?, que si hemos cumplido, que si hemos amado, hemos cumplido toda la ley, ¿verdad? Porque el que ama no roba, el que ama no hace el mal, el que ama no desea el mal a nadie. Por eso es importante recordar esto el Jueves Santo. Continuando la lectura dice, luego viene la significativa última cena, que trae recuerdos de amor y traición. Después viene el recuerdo del sufrimiento de Jesús y la tristeza por su muerte en la cruz. Entonces, esto es, nosotros lo recordamos de lo que es, ¿verdad? El Viernes Santo. Nosotros los Viernes Santos, por lo general, tendemos a ir a los Via Crucis. ¿Y qué es lo que recordamos? Es la pasión, ¿verdad? Cuando hablamos de pasión, se refiere al sufrimiento con el que Jesucristo lidió, el sufrimiento que Jesucristo, movido por el amor, sufrió por nosotros. Y dice, finalmente el domingo de resurrección, la comunidad creyente celebra la Pascua del Señor. ¿Qué cosa es una Pascua? Y vamos a iniciar por esto. Una Pascua es, en la misma palabra, está en griego, la palabra significa paso. Entonces, que cuando hablamos de celebrar alegre la Pascua del Señor, es celebrar alegre el paso que dio el Señor, el gran paso que nosotros lo conmemoramos. ¿Cuál es ese gran paso? Su resurrección, es decir, el paso de la muerte a la vida. Por eso es muy importante tener en cuenta, ¿verdad?, que Jesucristo venció a la muerte, porque ha sido la única persona en la historia
que ha resucitado, ¿verdad? Entonces, por eso es que Él es para nosotros los creyentes una figura muy, muy importante. Y algunas preguntas que nos vamos a plantear para desarrollar esto son estas que aparecen en el material, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de la celebración, de tantas celebraciones, signos y emociones? ¿Por qué la Pascua es la celebración más importante del pueblo cristiano? ¿Qué significa la salvación que tanto emociona al pueblo de Dios? Estas preguntas nos las vamos a ir desarrollando a lo largo de la lectura. Bien, vamos con valorar el tema a la luz de la fe, ¿verdad? Vamos a hablar de este tema siempre poniéndolo a la luz de la fe, de lo que nosotros creemos. Dice, Dios Padre resucitó a su Hijo, resucitó al Hijo, que ahora este vive glorioso para siempre. Partiendo de esto, ¿verdad? Ahora vamos a iniciar la lectura. Bien, dice la lectura, la Pascua es la fiesta más importante del pueblo cristiano, una celebración heredada del pueblo judío. Este solía unirse en Jerusalén una vez al año para inmolar el cordero pascual con el fin de conmemorar la acción eh, pecadora, perdón, la acción salvadora de Dios que permitió al pueblo hebreo, al antepasado pueblo judío, al antepasado del pueblo judío, salir de la esclavitud que padecía en Egipto, y eso sale en Éxodo en todo el capítulo 12, ¿verdad? Además, se recordaba el hecho de que el pueblo hebreo, es decir, el mismo pueblo judío, había sido liberado de todas las esclavitudes, de todos los sufrimientos, eh, perdón, de todas las esclavitudes sufridas a lo largo de su historia. Pascua significaba para ellos el paso de Dios que libera, que salva y en consecuencia el paso del pueblo de una situación de esclavitud y una opresión anhelada, eh, que anhela, ¿verdad?, a la libertad. Es decir, para que hagamos un poquito de historia, muchachos, la Pascua nace antes de Jesucristo, ¿verdad? La Pascua la celebraba el pueblo de Israel cuando Moisés estaba a cargo del pueblo y todo, y era él encargado de dirigir al mismo pueblo. Entonces, este pueblo fue liberado de las garras del faraón de Egipto, porque ellos eran esclavos de este faraón. Y nosotros a veces lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Cuando son en Semana Santa, la película de los 10 mandamientos, que es cuando Moisés reta al emperador, ¿verdad? Para que este emperador logre dar libertad al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel se separe de las órdenes de Egipto. Y después de un proceso que Moisés tuvo que ver con el faraón, entonces el faraón logra dejar en paz al pueblo y le concede la libertad. Entonces, este significado antes era recordar ese paso, ¿verdad? Recordemos que Pascua es paso. Ese paso que era de la esclavitud a la libertad. Y en honor a ello, a esa Pascua, los judíos celebraban matando un cordero, se le llamaba el cordero pascual, ¿verdad? Para recordar esa acción que el Señor, que el Señor les permitió, ¿verdad? Esa acción que los libertadora que el Señor les concedió. Entonces, esto es parte de la historia. Ahora bien, vamos a continuar en esta parte y vamos a continuar la lectura que dice, en los días en que los dirigentes religiosos judíos decidieron matar a Jesús por anunciar el reino de Dios y establecer un nuevo orden de las cosas y una manera distinta de vivir. La principal causa por el cual asesinan a Jesús, lo matan en la cruz, es por predicar el evangelio, ¿verdad? Por anunciar el reino de Dios, por traer esperanza para el mundo, ¿verdad? Ya que vivimos en un mundo que condenaba demasiado. Continuando la lectura, dice aquí, él se preparaba como el resto del pueblo para la Pascua judía, pero sus palabras y actos dieron un nuevo sentido a esta celebración.
Es decir, que en esta cena, en la última cena, ¿verdad? Que nosotros la conocemos famosamente, Jesús se prepara a dar otro sentido, un nuevo sentido a esta celebración de la Pascua. Y ya no iba a ser la Pascua de la libertad, perdón, de la esclavitud a la libertad, sino que Jesucristo le viene a dar otro sentido. Continuamos. Durante los rituales destinados a bendecir el pan y el vino, Jesús instituye la Eucaristía. Esto sale en el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Y continuando la lectura dice, al ofrecer su cuerpo y su sangre, eh, en la última cena expresó su libre voluntad de ser el cordero que se sacrificará en la nueva Pascua por la humanidad. Eso sale en Marcos 14, 22 al 24. Y bien, cuando Jesús utiliza la expresión de que él va a ser el cordero que el cordero que se va a sacrificar, es porque estaba anunciando de esto, ¿verdad? De su pasión y de su muerte. Pero que también habría una Pascua, es decir, un paso que de la muerte iba a venir a la vida. Continuando la lectura, dice, después de esta significativa cena, los hechos se desencadenaron. Jesús fue apresado. Vamos a continuar aquí bajando. Después de que Jesús termina de cenar con ellos, Jesús es arrestado, ¿verdad? Apresado. Y aquí continuando dice, por los soldados romanos, con la complicidad del discípulo traidor. Ustedes saben que el discípulo traidor fue Judas, ¿verdad? El que vendió a Jesús por unas monedas de plata. Fue juzgado, condenado en forma injusta y finalmente crucificado. Tras estos hechos, sus seguidores se llenaron de tristeza, imaginando que el camino de su maestro, solo conducía al fracaso y que el mal había triunfado sobre el bien. Todos los discípulos que seguían a Jesús, incluyendo los apóstoles, todos ellos entraron en una enorme tristeza, ¿verdad? Porque miraron que su maestro, que el que tanto les enseñaba, era, era apresado, ¿verdad? Y era humillado de una forma muy triste. Entonces los discípulos se llenaron de tristeza porque se sentían solos, se sentían abandonados, ¿verdad? Y continuando aquí la lectura dice, sin embargo, el plan de Dios anunciado en la Escritura era rescatar a la humanidad de la esclavitud, del pecado y de la muerte a través de su Hijo amado, estaba por cumplirse en la resurrección. Es decir, que esta tristeza que estaban sintiendo los apóstoles al ver que su maestro era apresado es normal, ¿verdad? Ninguno de nosotros espera que a un familiar, a un ser querido, a un amigo le suceda algo malo. Sin embargo, esto era parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para poder liberarnos. Ahora ustedes se preguntarán, pero profesor, ¿de qué nos va a liberar el hecho de que Jesucristo haya resucitado? Nosotros, por el pecado de nuestros primeros padres, que son Adán y Eva, el pecado de la desobediencia, estábamos condenados a la eterna muerte, ¿verdad? Pero Jesucristo, con su sangre, compró para nosotros la salvación. Entonces, con la resurrección, Jesucristo logra darnos a nosotros la vida, pero no esta vida material, ¿verdad? Esta vida terrenal, sino una vida eterna. Es decir, una vida que existe allá después de la muerte. Por eso nosotros que somos cristianos debemos de entender desde otro aspecto la muerte, ¿verdad? Porque la muerte para nosotros no es el final, sino que una Pascua, ¿verdad? Cuando un ser querido de nosotros parte de este mundo, él vive su Pascua, porque no ha muerto, sino que va a vivir la vida eterna. Entonces es un paso, ¿verdad? De la muerte a la vida. Así como Jesucristo vivió en este mundo, lo mataron y resucitó, así también nosotros, a semejanza de él, vamos a resucitar. Bien, continuando, dice aquí, ¿verdad? Al inicio del párrafo. En efecto, Dios Padre resucitó al Hijo y ahora y ahora este vive glorioso para siempre. Este evento sobrenatural y maravilloso dio a la Pascua un nuevo significado.
Es decir, que ¿por qué un evento sobrenatural? Porque partiendo de Jesús hasta la fecha, nosotros ya llevamos de cuando Cristo estuvo aquí hasta hoy, llevamos 2020 años y nadie ha resucitado como lo ha hecho Jesús, ¿verdad? Se han inventado uno que otro caso, pero son inventos. Sin embargo, con Jesucristo no, ¿verdad? Con Jesucristo hay pruebas de que a él lo mataron, lo enterraron en un sepulcro y que también resucitó, que aparece después un Jesucristo vivo. Entonces, esto le da un significado a la Pascua, ¿verdad? Porque antes la Pascua era el pueblo de Israel que dejó de ser esclavo de Egipto a ser liberado. Y ahora no, ahora es Jesucristo que nos hace a nosotros hijos de la vida y no de la muerte. ¿Por qué? Porque Él ha vencido a la muerte. Bien, continuando, dice, de modo que desde entonces también se representa el paso de la muerte a la vida, a la nueva vida, ¿verdad? A la vida eterna. La victoria de Jesucristo sobre la muerte y el pecado y la prueba de que Jesús era el Hijo de Dios ya resucitado. Es decir, que con la resurrección de Jesucristo se da prueba a todo lo que él había predicado. Todas las promesas que él manifestaba se cumplieron en la resurrección, ¿verdad? La resurrección fue el hecho más grande que Jesucristo hizo y esa era una de las preguntas que se manifestaba al inicio, ¿verdad? ¿Por qué la Pascua era tan importante? Y es por esto, ¿verdad? Porque Jesucristo vence a la muerte, porque Jesucristo nos da una nueva victoria, nos da una nueva esperanza de poder llegar al reino de los cielos. Bien, vamos a continuar aquí arriba. Dice, Jesús se dispuso a ascender al cielo. Antes de hacerlo, dio instrucciones a sus discípulos y les prometió enviarle el Espíritu Santo, el cual recibieron posteriormente en Pentecostés. Antes de que Jesucristo subiera a los cielos, ascender, ¿verdad? Ascensión es una cosa y asunción es otra cosa. Cuando hablamos de ascensión, hablamos de que Dios tuvo la fuerza para subir por sí mismo al reino de los cielos y no tuvo la necesidad de que alguien más lo llevara. Pero cuando hablamos de asunción, que es la gritería chiquita, ¿verdad? Que nosotros celebramos en agosto, es que ella subió al cielo, pero por la fuerza de Jesucristo, que es Dios, pero que también es su Hijo. Entonces, antes de que él subiera a los cielos, dio instrucciones a sus discípulos y les prometió enviarle el Espíritu Santo. Es decir, que el que recibieron en Pentecostés, ¿verdad? El Pentecostés es la fiesta, Pentecostés significa fiesta de los 50 días. Después de que Jesucristo sube a los cielos, eh, perdón, después de que Jesucristo resucita, hay 50 días en los que ellos reciben el Espíritu Santo. Bien, continuando con la lectura. Gracias a este espíritu, los seguidores y las seguidoras de Jesucristo fueron desde entonces capaces de proclamar el querigma. Querigma significa primer anuncio, ¿verdad? Es decir, la primera predicación, la primera evangelización. Y ahí lo dice, ¿verdad? Es decir, la buena noticia de Jesucristo crucificado, pero también resucitado y constituido por Dios como Señor y como su Cristo. La palabra Cristo significa el enviado de Dios, ¿verdad? Es como cuando se hablaba del Emmanuel, del Dios con nosotros. Y esto sale en el libro de Hechos de los Apóstoles, en capítulo 22, perdón, versículos 24 y 36. Continuando con la lectura, dice, para la salvación de la humanidad, es decir, que Jesucristo, este es lo que nosotros predicamos, ¿verdad? Que Jesucristo murió pero resucitó para la salvación de la humanidad. De la humanidad somos todos, ¿verdad? Varones, mujeres, ancianos, ancianas, jóvenes, adultos, niños, niñas, todos vamos dentro de ese paquete. Bien, dice, salvación que no es solo del cielo, sino del suelo, porque el reinado de Dios empieza en la tierra. Jesucristo lo inauguró y a sus seguidores les corresponde seguir edificándolo. Es decir, que nosotros aspiramos a la vida eterna, ¿verdad? Pero no voy a esperar hasta que me muera para llegar a la vida eterna, al reino de los cielos, sino que ese reino ya lo voy construyendo desde ahorita, ¿verdad? Ese reino ya lo voy construyendo, a ejemplo, tenemos aquí
algunos ejemplos como los santos, y vamos a poner el ejemplo de Don Bosco, ¿verdad? De San Francisco de Sales, que fueron hombres que con sus hechos demostraron que se podía instaurar el reino de Dios aquí. Entonces, continuando, dice, Jesucristo, bueno, aquí, perdón, en esta labor ellos no están solos y abrimos comillas, ¿verdad? Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto sale en el Evangelio de Mateo 28:20. Y esta expresión que Jesucristo le dio a sus apóstoles, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es una palabra que se ha cumplido hasta la fecha. Y yo en lo personal no dudo de que se va a seguir cumpliendo, ¿verdad? Que Jesucristo ha estado durante toda la vida con nosotros. Esa es la promesa de que del Señor, perdón, a sus discípulos y cumple mediante su Espíritu que habita en los creyentes. Es decir, que el Espíritu Santo habita en los creyentes, ¿verdad? En los que nosotros recibimos el bautismo, en quienes más adelante se van a preparar para recibir la confirmación. Bien, para terminar, vamos a ver este concepto, ¿verdad? De Eucaristía. ¿Qué quiere decir Eucaristía? Un término que nosotros mucho escuchamos, la Eucaristía, la misa, la celebración, pero vamos a ver qué significa Eucaristía. Dice, se refiere al sacramento más importante de la iglesia, instituidos por Jesús durante la última cena con sus discípulos. Constituye la celebración del memorial de la muerte y la resurrección de Cristo mediante la comunión de la asamblea de los creyentes en la Santa Misa, ¿verdad? La Eucaristía es esto, ¿verdad? Celebrar, y ustedes tal vez han ido los domingos, bueno, antes, ¿verdad? Que se podía. Esta celebración se refiere al recuerdo, ¿verdad? De la última cena, ¿verdad? Al recuerdo de poder compartir la mesa con Jesucristo. Por eso es una celebración muy importante para todos nosotros, porque nos hace recordar la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Bien, con este video explicativo, muchachos, quedamos, espero que entiendan. Si tienen alguna duda, ¿verdad? Me pueden escribir por la plataforma para poder compartir con ustedes, ¿verdad? El tema, la explicación más detallada. Pero por lo tanto, yo espero pues que ustedes hayan entendido y estamos, ¿verdad? Siempre para servirles y para poder compartir con ustedes estos bonitos temas.